Cristian, muchísimas gracias. Bien, amigos, llega el momento de recibir en el estudio al abogado Oscar Díaz, quien ya habíamos adelantado nos ayudará a entender mejor qué posición tenemos, en qué situación nos encontramos, si estamos involucrados en un accidente de tránsito, pero viajando como pasajeros de un sistema de transporte. Hoy platicamos contigo, Oscar, de esto. Estimado Gracias por Javier. estar con nosotros. No, encantado yo como siempre, como cada viernes, Javier. Yo creo que si nos angustia que nos pase un accidente a nosotros con nuestro vehículo cuando no tenemos contratado un seguro, pues me imagino que muy pocas personas entienden o saben en qué situación se encuentran cuando viajan en un sistema de transporte colectivo. ¿Qué pasa aquí? Sí, seguro, sobre todo porque hay una gran vulnerabilidad. Obviamente como pasajero pues no controlas nada, ¿no? Tú accedes a una unidad de transporte público y en teoría pues no conoces en realidad sus condiciones ni mecánicas ni legales, ¿no? de la unidad. Asumes que todo está correcto porque pues, es una unidad de transporte público que así lo aparenta, ¿no? Entonces, por supuesto, el usuario está muy vulnerable en estas circunstancias. Mira, todas las unidades de transporte público tienen que contar de manera obligatoria con un seguro de responsabilidad civil que les cubra no solamente la protección a los usuarios de la unidad, sino obviamente que pueda hacer frente a responsabilidades contra terceros, ¿no? O frente a terceros, valga la redundancia. Este seguro debe de alcanzar a cubrir por cuestiones de lesiones o fallecimiento, gastos médicos mayores, daño moral, etcétera. Habría que ver ante un accidente quién tiene la responsabilidad en ese accidente, si la unidad sobre la que yo voy o algún tercero que sea el que haya impactado a la unidad sobre la que yo voy. Y en razón de eso se va a determinar quién deberá de indemnizarme a mí como pasajero, como usuario del servicio. Pero yo como usuario de ese servicio siempre voy a estar protegido, siempre, en teoría, por un seguro, porque insisto, cuando menos la unidad sobre la que yo estoy viajando siempre tiene que tener de manera obligatoria un seguro vigente para poder operar. Esa obligatoriedad me pone nervioso, Oscar, ¿no? Porque si bien también están obligados a tener unidades impecables que deben de tener características visibles de buen estado y no lo están, ya vemos que hay una inmensa cantidad de transporte público que se está destartalando y así dan servicio, pues si obviamente no cumplen con eso que es visible, ¿cómo estoy seguro de que van a cumplir con lo que no se ve, que es un seguro de daños a terceros mínimo, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Javier. Por eso te decía, es en teoría, porque en realidad no sabemos si lo tienen tramitado, si lo cargan, si está vigente, si ya se venció por alguna circunstancia, hasta dónde ampara, qué cubre, qué no cubre, etcétera. O sea, hay muchas cosas que no conocemos y que además no podemos ver, ¿no? Tú decías, la cuestión mecánica, pues se ve muy mal, lo que no estamos viendo, pues va a estar mucho peor seguramente, ¿no? La autoridad que vigila el transporte público de la ciudad tiene que asegurarse que esto sea así. Por eso, para renovar documentación se exige que todo esté en orden y además hay unidades en la calle todos los días verificando estas circunstancias. Pero pues, obviamente en nuestro México campechano cualquier cosa puede pasar. El problema surge sobre todo cuando ocurren eventos como el de hace un par de días, muy desafortunado Horrible. aquí en Tijuana, que de hecho por eso retomamos el tema. Hace una semana o dos platicábamos aquí de qué podíamos o qué debíamos hacer ante accidentes por un atropellamiento, por ejemplo. Bueno, pues ahora estamos desgraciadamente ante otro escenario parecido, pero todavía más dramático, donde dos vehículos se impactan al parecer de frente, de acuerdo a primeras versiones, y fallecen creo que 6 personas, entre ellos un bebé. Y es muy lamentable. Aquí al parecer el chofer de una empresa de transporte público es el que invade un carril y choca de frente con un camión que venía en el otro sentido, ¿no? transporte personal, exacto. Entonces, bueno, pues aquí estamos ante un escenario en donde es muy probable, lo tiene que determinar la autoridad, pero es muy probable que sea la empresa sobre la cual viajaban estas personas, 5 al menos de las 6 personas, la que tenga que indemnizar a través de su seguro que está dispuesto para eso, ¿no? Para que las familias de estas personas que fallecieron pues obviamente tengan acceso a los servicios funerarios, además de una indemnización por muerte, los lesionados puedan ser atendidos debidamente, con el seguro que tenga esta empresa en orden, etcétera, ¿no? Además
de los daños ocasionados al vehículo de enfrente, por ejemplo, ¿no? Que son daños a tercero que obviamente también deben de estar cubiertos. Ahí es un daño en propiedad ajena que debe determinarse. Entonces, quiero entender que indemnización es algo, en este caso, ¿no? En particular, ¿es algo parecido al cubrir los daños o aparte hay una compensación económica? No, aparte hay una compensación económica, Javier. Una cosa son por ejemplo, los gastos funerarios y otra cosa es la indemnización por muerte, que en realidad no es una cantidad, digamos, millonaria. Son cantidades que están tabuladas de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, son cantidades pues, todavía menores, pero pues bueno, de acuerdo a nuestra realidad en México, eso es en nuestro andamiaje legal lo que se puede o se debe de aplicar. Sí, sobre todo lo pregunto, Oscar, porque es una tragedia, ¿no? Que de repente el sustento de una familia, el padre de familia, el que trabajaba y llevaba pan a la casa, de repente pierde la vida en un accidente por una imprudencia de este tamaño. Pues ahí los daños son infinitamente superiores a lo que puede cubrir una indemnización. Sí, estoy de acuerdo. Hay daños colaterales que son imposibles de cuantificar, ¿no? Lo que impacta a la familia, lo que atrofia su ingreso, en cuanto a la arquitectura que tenían de cómo trabajaba todos los días esa familia, cómo funcionaba, de qué se mantenía, quién era el pilar, y qué aportaba a la casa, etcétera. Claro, impacta de muchas maneras, pero legalmente solamente se debe considerar pues, la vida de esa persona y eso está tabulado de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y bueno, de acuerdo a eso es que se paga una indemnización en un momento dado cuando se ventilan las responsabilidades y cuando se determina efectivamente quién tuvo la culpa, pues esa persona o esa empresa será quien deba de cubrir esta indemnización, en este caso por muerte, por ejemplo, además de gastos funerarios, además de lesiones a quien haya sido lesionado, además de daño en propiedad ajena para quien lo haya sufrido, ¿no? Como el vehículo de enfrente, por ejemplo. Pero sí es muy importante, obviamente, que como usuarios sepamos que, por ejemplo, en teoría, cuando estamos tomando un vehículo de transporte público, nos deben de dar un boleto que nos pueda, por ejemplo, a nosotros ayudar a demostrar que efectivamente nosotros estamos en la unidad como pasajeros, como usuarios de ese servicio, ¿no? Que no en todos los casos se da, no en todos los autobuses se da, en taxis no se acostumbra, por ejemplo. Ahora, si no se da, ¿no estoy protegido? No, pero es lo ideal, en teoría eso es lo que debiera ser, ¿no? Eso es lo que debería estar sucediendo cuando accedemos a una unidad de transporte público. Una vez que estamos involucrados en un accidente como pasajeros, pues si nos lastimamos, lo mejor es esperar que lleguen servicios de asistencia médica, por ejemplo, servicios de policía, los primeros que reaccionan y llegan al lugar. Es mejor no movernos, no por una imprudencia vayamos a causar un daño mayor que después el seguro no quiera cubrir en nuestra salud, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿no? Obviamente hay que tomar, si se puede, datos de en qué unidad viajaba yo cuando tuve este percance, contra qué unidad me impacté o se impactó el vehículo que yo viajaba, porque es probable que aquel sea el que haya tenido la culpa y si no tomo el dato, pues tal vez yo mañana pasado no pueda reclamar adecuadamente porque no tengo el conocimiento de quién fue, ¿no? Oye, esa parte me llamó la atención desde el principio que la mencionaste. Finalmente, la responsabilidad conmigo es de quien me transporta, porque si alguien lo impacta a él y el responsable es la otra persona, yo no tengo la obligación ni la necesidad de estarle dando persecución y seguimiento al que es responsable. El que me está transportando es responsable conmigo. Él tendría que buscar quién... Fíjate que no aplica así la lógica de los seguros. Si la empresa sobre la que tú vas y el vehículo sobre el que tú vas no es el causante del accidente, pues en teoría también es una víctima, lógicamente al igual que tú usuario que va sobre ese vehículo. Entonces, más bien sería el seguro, si es que lo tiene, del vehículo de enfrente, el que debe de cubrir, y si no, personalmente el chofer, el que está causando el accidente, es quien va a ser responsable de los daños que haya podido ocasionar con el accidente, ¿no? Pero no por el hecho de ir sobre una unidad, siempre será esa unidad la que me va a tener que dar una indemnización a mí. Siempre se supone que voy a estar yo protegido ante cualquier eventual accidente que pueda suceder dentro de esa unidad por alguna circunstancia causada por el chofer de esa unidad, ¿no? O por la unidad en sí misma, que esté en defectuosas condiciones, etcétera. Por ejemplo, si en un alto el chofer frena intempestivamente y yo me caigo y me lastimo, por una negligencia de él que no previó cómo tenía que frenar, etcétera, pues obviamente me tiene que indemnizar su seguro.
pero si el chofer frena intempestivamente porque hay un irresponsable que se le atravesó y eso provoca un accidente, será el de enfrente el que tiene que responder a eso. Pues si el del frente no tiene seguro y se escapó el chofer. Pues será en lo personal la denuncia que se presente contra quien resulte responsable si no tenemos conocimiento de quién pueda ser. O sea que en caso de que no se encuentre el que fue responsable, la unidad que me transportaba puede no pagar absolutamente nada ni cubrir los gastos. Puede no pagar absolutamente nada porque no es su responsabilidad lo que sucedió, ¿no? Oye, qué terrible, esto sí es terrible, ¿no? Creo yo que sí debería de existir un seguro que cubriera independientemente de esto al pasajero, porque pues el pasajero no tiene la culpa ni podría ser el responsable de los responsables en tercer grado, ¿no? Es decir, yo me subo es como si, por ejemplo, viajas en avión y cae un rayo, pues yo no soy responsable de la madre naturaleza, a ver, reclámale a ella, ¿no? Entonces se supone que ellos garantizan que llegues a salvo a tu destino, ¿no? Independientemente de las vicisitudes o Pero habría que ver las pólizas de seguros en transporte de este tipo, en avión. Obviamente requieren de una sofisticación y una ampliación en cuanto a lo que cubre por el tipo de servicio que es, que valdría la pena analizar desde qué lógica está enfocado el diseño de ese tipo de pólizas, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que nos pones. En materia de transporte público vial, básicamente funciona de esta manera, ¿no? Y entiendo la lógica de lo que también intentas transmitirnos, que es finalmente es la seguridad a toda costa para el pasajero, pero pues aquí también habría que ver cuál es la seguridad que tendría económicamente el que asegure al transporte público que está solicitando eso, porque estaría pues desprotegido y con una probabilidad de que seguramente tendría que actuar muchísimo más alta, y un seguro de esa naturaleza sería tremendamente más costoso, ¿no? Así es. Bueno, ya lo creo que sí, vamos a meternos después a esos vericuetos a ver qué sería lo conveniente, porque creo yo que sí le hace falta protección al usuario, ¿eh? Oscar, danos tus números de contacto, el tiempo ya se nos ha terminado. Con mucho gusto, Javier, es el 324-5258, 324-5258, Díaz Gómez Abogados, ya lo saben, nuestras primeras consultas no tienen ningún costo en oficina, llámenos y con gusto los atendemos, les damos una cita. Además tenemos nuestra página de Facebook, es Díaz Gómez Abogados, ahí también nos pueden contactar y pues también ubicarnos para hacer su cita. Y finalmente les recuerdo un comercial rapidísimo que les digo todos los viernes. Tenemos nuestro propio programa también aquí por UTV, por el 157 de cable, es Opinión Legal que se transmite todos los martes de 8 a 9 de la noche, precisamente tocando, analizando temas como el que estamos platicando ahorita en la mañana, para que usted esté debidamente enterado, para que usted conozca de estos temas legales, más allá de hacerlos técnicos, los intentamos hacer pues interesantes y los aterrizamos para que puedan pues ser comprendidos por toda la comunidad. Muchas gracias Javier, encantado otra vez de estar aquí en viernes. Es un placer.